Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de quiénes están obligados a declarar. Dado que todos estamos regulados para llevar a cabo leyes, códigos, reglas, políticas y demás requisitos para mantenernos en la legalidad y en la buena fe de nuestro andar y ejercer. Por eso vamos a comprender mejor una parte muy importante sobre estas obligaciones y específicamente en el área contable. Pero primeramente debemos entender e identificar quiénes serán estas personas y por qué están obligadas a llevar su contabilidad. En este video conoceremos quiénes, por qué y para qué, además de otros puntos importantes. Pero ahora debemos conocer primero qué es la contabilidad. Actualmente, la Contaduría General de la Nación de la República de Colombia señala que la contabilidad es un sistema que permite identificar, medir, procesar y comunicar información contable para tomar decisiones, emitir juicios y ejercer la función del control. Las fases del proceso contable son: primero, la identificación de los hechos contables. Segundo, valoración de los hechos contables. Tercero, registro de los hechos contables. ¿Qué es la información contable? La información contable cumple un papel clave, ya que permite identificar, registrar, medir, clasificar, analizar y evaluar de manera sistemática y ordenada. Veamos cuáles son sus principales características. Utilidad. La información contable debe ser útil, en principio, para conocer la real situación financiera de un negocio. Pertinencia. La información contable debe estar acorde con los objetivos y las necesidades de quienes recurrirán a ella. Claridad. La información contable debe ser fácil de comprender, debe estar redactada de una manera clara y organizada, sin demasiados tecnicismos, para resultar accesible a unas personas no expertas en temas contables. Comparabilidad. La información debe tener la posibilidad de ser comparada con la de otras empresas o con la de esa misma empresa en otros periodos de tiempo. Oportunidad. La información debe ser suministrada en tiempo y forma, así como en un lugar que resulte apropiado. A veces se hacen reuniones especiales para dar a conocer la información contable, por ejemplo, al director de una empresa. Objetividad. La información contable debe elaborarse sin ningún tipo de prejuicio o preconcepto. Simplemente hay que referir los hechos tal cual son. Confiabilidad. La información debe permitir que los usuarios puedan depender de ella al tomar sus decisiones. Es decir, debe ser información confiable, para lo cual es necesario que cumpla a su vez con los requisitos de verificabilidad y representatividad. Integridad. En la información contable no se debe recortar la información, no debe haber omisiones, se debe incluir todo de manera de lograr una representación fidedigna de la situación contable. Certidumbre. Debe haber seguridad respecto de los datos que se brindan. Se deben chequear absolutamente todo. Nunca basarse solo en lo que el otro comunica, ya que puede haber errores involuntarios. Prudencia. Las incertidumbres y los riesgos deben estar siempre presentes cuando se elabora un informe contable, de manera que las estimaciones deben ser muy prudentes.
Buenas noches. Importancia de los soportes contables a nivel tributario. ¿Qué son los documentos contables? El documento contable es el soporte físico o electrónico que sirve para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Dicho comprobante se debe de elaborar previamente al registro de cualquier transacción y debería de tener mínimo información tal como fecha, numeración consecutiva, el origen, descripción y cuantía de la operación. ¿Para qué me sirve un documento contable? Los documentos contables tienen muchísimas funciones de importancia. Función contable. Son el respaldo de los registros contables que al fin de cuentas nos van a ayudar a calcular ingresos, egresos y el patrimonio mismo. Además de que nos ayudan a analizar los movimientos internos no solo de dinero, sino que también de bienes. Función administrativa. A través de su revisión y verificación, nos ayudan a ver cómo realmente han sucedido los hechos y operaciones de la empresa, indicándonos si la actividad es viable o no. Función legal. Otorga respaldo legal frente a terceros de las operaciones realizadas, convirtiéndose en prueba de lo sucedido. Es decir, nos ayuda, por ejemplo, en cobros de cuentas, en liquidaciones para cierres de la empresa, en juicios laborales, etcétera, etcétera. Función fiscal. Este nos sirve de prueba y respaldo ante cualquier fiscalización tributaria. Estados financieros reglamentados bajo NIF. En el ámbito de las NIF, cuando se habla de los estados financieros, nos referimos a el estado de situación financiera. En este se presentan los activos, pasivos y el patrimonio. El estado de resultado integral, en el cual se presenta el rendimiento financiero del periodo. El estado de cambios en el patrimonio. En este se refleja toda la variación en los rubros del patrimonio, así como son las ganancias, pérdidas, efectos de cambios de políticas y correcciones de errores, importes de las inversiones, dividendos y otras. El estado de flujos de efectivo, en el que se reflejan los cambios que se dieron en un periodo en el efectivo y su equivalente, clasificándolo en 3 rubros: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación, y sus respectivas notas, que en ellas se encuentran las descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas. La mayoría de las secciones de este estándar requieren información a revelar, las cuales normalmente están contenidas en las notas. El régimen simplificado y el común deben llevar su contabilidad. Existe la duda entre los profesionales contables y los contribuyentes sobre si las personas naturales que se encuentran obligadas a llevar contabilidad poseen alguna implicación al pertenecer a algún régimen simplificado o común. El CTCP aclara la duda mencionando que la obligación de las personas naturales de llevar contabilidad no depende de sus responsabilidades inherentes al régimen en el que pertenecen, sino a las actividades que realiza o que la persona natural necesite, o no utilizar su información contable como una prueba. ¿Cómo pertenecer al régimen común y simplificado? Para poder pertenecer al régimen simplificado, que es el régimen en donde se encuentran la mayoría de los contribuyentes que se catalogan como personas naturales, se debe cumplir en su totalidad los requisitos que establece el artículo 499, que se modificó por medio del artículo 195 de la Ley 1819 de 2016. Se debe tener en cuenta que todas las personas naturales se pueden clasificar en el régimen simplificado o en el régimen común, mientras que una persona catalogada como jurídica, por el simple hecho de serlo, está obligado a pertenecer al régimen común.
Bueno, vamos a hablar ahora de la adopción de las NIF en Colombia. ¿Qué son las NIF? Las NIF es la abreviatura de Normas Internacionales de Información Financiera. ¿Y qué es todo esto? ¿Quién lo regula? ¿Cómo se establece? ¿De dónde salió? Bueno, esto sale del decreto 2784 que reglamenta la ley 1314, como ya lo habíamos visto anteriormente. Se establece el régimen normativo para preparadores de información financiera. A partir de este año, Colombia inicia el proceso de adoptación de las NIF. Es un reto importante que tiene que asumir todos los actores involucrados. ¿Esto qué significa? Nos preguntaremos algunos. Pues sencillo, que el país debe comenzar la preparación, implementación y adoptación de estos estándares internacionales que le traerá mayor competitividad y le permitirá, entre otras facilidades, el acceso al mercado de capitales, la reducción de costos financieros y prestar información transparente, consistente y comparable con empresas del mismo sector a nivel global. Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Soy Eduardo Ribeira. Les vengo a hablar sobre deberes de los comerciantes. Capítulo 2, artículo 19. Es obligación de todo comerciante: 1. Matricularse en el registro mercantil. 2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija aquella formalidad. 3. Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a sus prescripciones legales. 4. Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades. 5. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles. Y 6. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Ya una vez aclarado que a pesar de no ser una empresa, la ley puede considerarnos comerciantes y por ende, pues todos estaremos obligados a llevar contabilidad, entre otros deberes. Lo anterior por la realización de una actividad mercantil. Pero, ¿cómo sé si la actividad que realizó es considerada mercantil? ¿Y cuáles son aquellas actividades que se consideran o no mercantiles? Título 2. De los actos, operaciones y empresas mercantiles. Artículo 20. Son mercantiles para todos los efectos legales: 1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma o también la enajenación de los mismos. 2. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos y finalmente el subarrendamiento de los mismos. 3. El recibo de dinero en mutuo interés con garantía o sin ella, lo anterior para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así también como dar habitualmente dinero en mutuo interés. 4. La adquisición o enajenación a título oneroso, lo anterior de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. 5. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o también la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. 6. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etc. Lo anterior conforme a la ley lo establece. Ok, listo, entendemos todo esto, las empresas, las regulaciones, pero ¿existe alguna diferencia entre los grupos 1, 2 y 3? O sea, ¿están regulados de manera distinta o lo regula la misma ley? Bueno, esa es una pregunta muy importante que hay que aclarar. Para el grupo 1 existe el decreto 2784 del 2012. Para el grupo 2, el 27 de diciembre del 2013 se expidió un decreto, que es el 3022, donde determinan quiénes pertenecen al grupo 2. Las empresas pertenecientes a este grupo aplicarán el estándar internacional denominado NIF para pymes.
Y pues para terminar, el grupo 3 está el decreto 2706 del 2012, con su modificación respectiva en el decreto 3019 del 2013. Buenas noches compañeros, mi nombre es Oscar Rodríguez y les voy a hablar de una ley muy particular, que es la ley 1314 del 13 de julio del 2009. Y bueno, dirán, ¿de qué trata? En esta ley contiene la expedición y se determinan las autoridades competentes que regularían pues el hecho de la contabilidad y la información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Esta ley fue creada con una intención de interés público, convergencia de normas con estándares internacionales, también influye en la contabilidad pública y la de los costos, contiene los obligados a llevar la contabilidad, independencia y autonomía de normas tributarias frente a las normas contables y de información financiera. Esta ley aplica para todas las personas naturales y jurídicas que de acuerdo con la normativa vigente estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los contadores públicos y financieros y demás personas encargadas de la preparación de estos estados financieros y otra información financiera. Artículo 23. Actos que no son mercantiles. No son mercantiles, primero, la adquisición de bienes con destinos al consumo doméstico o al uso del adquirente y la enajenación de los mismos o de los sobrantes. Segundo, la adquisición de los bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Tercero, las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Cuarto, las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. Quinto, la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Como persona natural no comerciante, ¿puedo llevar la contabilidad? Esta es una pregunta fácil de responder. ¡Claro que sí! Ya que esta puede ser usada como una prueba si se llegara a necesitar en un trámite fiscal o como recurso para un tema judicial. Pero dicha prueba debe ser procesada por la única persona con la facultad de realizar este proceso según la ley, y esa persona es el contador público. Espera. No te desconectes, compañero. Conclusión. Es importante el poder tener claro todos estos conocimientos y a su vez ejecutarlos. Muchísimas gracias por su atención, compañeros. Deseamos que sigan pasando una excelente noche y cualquier pregunta o inquietud la estaremos respondiendo aquí.